Pero la Iglesia de Cristo ha absorbido tantas creencias del mundo secular y de religiones paganas que debemos poner atención a todo lo que escuchamos y cotejarlo constantemente con la Biblia. Les voy a contar una confidencia. Yo en el bolsillo llevo siempre dos cosas, un rosario y una cosa que parece extraña. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un Vía Crucis, un pequeño Vía Crucis. Es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Con estas dos cosas me arreglo como puedo, pero gracias a estas dos cosas no pierdo la esperanza. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no. Cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? No, simplemente está la grandeza de Dios y del amor que puso en nuestros corazones, que si queremos, lo que tenemos no se acaba. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. A veces escuchamos frases que parecen sensatas, espirituales, llenas de verdad, y pareciera que atentar contra ellas sería tanto como ir contra la palabra. Pero si eso que escuchamos está en la palabra, si es explícitamente proclamado en ella, debemos acatarlo y punto. Pero la Iglesia de Cristo ha absorbido tantas creencias del mundo secular y de religiones paganas que debemos poner atención a todo lo que escuchamos y cotejarlo constantemente con la Biblia. Y entre esas muchas cosas que hoy queremos, hacemos y decimos, hay también cosas que nacieron de actos o de intenciones nobles, pero que ahora ocupan un lugar como monumentos a vacas sagradas, intocables, y que debemos aceptarles como están, sin cuestionarles desde las Escrituras. Hace unas horas hablaba con un matrimonio de la iglesia y les comenté a breves rasgos lo que ahora menciono aquí. Cambié el contenido del video porque esto lo considero muy importante. Muy importante. En 1740, en Pensilvania, en Estados Unidos, un alemán de nombre Ludwig Hocker, hijo de un pastor reformado, abrió la primera escuela sabatina. Ellos eran de las iglesias bautistas del séptimo día, existía algo así, y ese formato de educación continuó hasta que se desintegró en medio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 40 años después de la escuela sabatina, en Inglaterra, Robert Raikes comenzó un modelo similar
pero en el día domingo, y el modelo se popularizó alrededor de toda Europa. Unos 10 años después, el inglés Samuel Slater, que traicionó a Inglaterra y se robó los diseños de la maquinaria textil para llevarse a los Estados Unidos, donde es conocido como el padre de la Revolución Industrial Americana y el padre del sistema de maquilas americanas, comenzó a utilizar sus talleres textiles para dar clases a los niños. 100 años después, tanto las iglesias bautistas como las metodistas, que en ese entonces eran los movimientos más grandes e importantes de Estados Unidos, habían adaptado el modelo y lo habían cambiado al domingo por la mañana, y ya no solo era para niños, sino para todos los miembros de la iglesia. Pero al margen de en qué lugar empezó, el modelo nació para dar educación a niños huérfanos o de escasos recursos, y se enseñaban materias que hoy son del currículum de una escuela primaria, y junto a esas clases también se enseñaba Biblia. Pero ya bajo el formato de bautistas y metodistas el contenido era solo bíblico. Pero la razón de ser era la misma: proveer conocimiento de la palabra a los que no la conocían. Y Dios bendiga a los que han aportado de su esfuerzo, de su tiempo, de su pasión, por ayudar a otros a conocer mejor las Escrituras. En medio de muchos, yo tengo 4 nombres en mi corazón: Teresita, Celia, Ismael y Joel. Son personas que me dieron clases de escuela dominical cuando yo era niño y a quienes les agradezco profundamente haberse entregado para que nosotros conociéramos más de Dios. De verdad les recuerdo constantemente y recuerdo su amor, su pasión, el gusto que tenían por enseñarnos. Gente como ellos hicieron que me enamorara de la educación, pero debo aceptar algo con dolor. Ese formato no es el que Dios diseñó, y a la larga ha creado un problema mayor que aquel que resolvió. Ha creado generaciones de padres que dejan en manos de otros la responsabilidad de enseñar a sus propios hijos acerca de la palabra, porque es más fácil esperar y hasta exigir que otros enseñen a nuestros hijos para que así nos den más tiempo para atender nuestros asuntos que a veces son triviales. Desde que Dios organizó a Israel como nación y les sacó de la esclavitud, les enseñó a cada uno de ellos que tenían la obligación de enseñarle a sus hijos, y no solo a sus hijos, también a los hijos de sus hijos, es decir, a sus hijos y a sus nietos, lo que Dios había hecho con ellos. Y además instituyó una cena que año con año debía comerse para recordar ese día. Pero no solo era una cena de remembranzas, era al mismo tiempo una cena de testimonio, de lo que los judíos llaman Haggadah. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y unos versículos más abajo leemos: y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios puso en nosotros como padres la tarea de construir a nuestros hijos en la palabra. En Deuteronomio 6 encontramos lo que los judíos llaman Shema, la declaración que oran varias veces al día. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Es una declaración que los ha acompañado en los mejores y en los peores momentos de su historia. La han repetido tanto frente a la muerte como ante la más abundante cosecha. Hace meses vimos por todos los medios el ataque de Hamas contra ciudadanos israelíes. Esto que ven aquí son soldados israelíes que, parados frente a Gaza, les proyectan a los que estaban allá cautivos, secuestrados, un audio que dio fortaleza y esperanza a quienes regresaron como a quienes murieron. La Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Pero junto a ese contenido maravilloso en este pasaje bíblico, hay otro que no es menos importante, porque inmediatamente después vienen unas palabras que nuestro Señor repitió en varias ocasiones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nuestro Señor estaba poniendo en mente de la audiencia que le escuchaba un pasaje que nos recuerda honrar al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero ese pasaje que el Señor puso en la mente de su audiencia y que su audiencia conocía muy bien, incluye algo que nosotros debemos también saber. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque el pueblo de Dios no sigue los impulsos de su corazón. Sobre su corazón, por encima de su corazón, está la palabra de Dios. Lo que Él nos dijo va sobre nuestro corazón y mira lo que sigue diciendo. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No solo estarán sobre tu corazón, también las pondrás en tus hijos. Les enseñarás diligentemente mi palabra, y mi palabra la hablarás constantemente, cotidianamente, insistentemente. Tu corazón, tus ojos, tu casa, tus hijos, todo lo llenarás de mi palabra. Pero es más fácil que venga una Teresita, una Celia, un Ismael, un Joel y enseñe a mis hijos. Pero ni los 4 juntos deberían estar más dispuestos que tú a orar por tus hijos. Ni todos juntos deberían cargar con más pasión que tú a tus hijos en intercesión. Nadie debería poder llorar más, cuidar más, enseñar más, proteger más a los hijos que sus padres. Por eso es que Dios entregó esa responsabilidad a papá y mamá. Y ese verbo que se traduce como enseñarás diligentemente, ponle atención, porque traducir el término original requeriría una traducción extendida, es decir, agregarle una explicación, porque el verbo es afilarás, como se hace con una espada, con un cuchillo, con una flecha, con un arete en diferentes partes de las Escrituras. Se toma el metal y se talla constantemente contra la roca para que la roca le dé forma, le dé filo, le dé utilidad. El sentido es, vas a darle filo a tus hijos con mi palabra. Pero eso nos mete en un dilema a quienes vivimos en este tan particular siglo XXI. Y es que nos vendieron la idea de que debemos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Nos convencieron de que no hay nada mejor que animarlos a que sean lo que quieran, a que hagan lo que quieran, a que vivan lo que desean, y que nosotros somos sus porristas, sus cocineros, sus choferes, sus patrocinadores, sus fans, lo que sea, pero no sus padres. Ya nadie quiere ser papá. Nadie quiere ser mamá en el sentido de tomar a nuestros hijos que amamos y tallarlos contra la roca para que la roca los depure. Ay, es que me van a odiar, es que se van a enojar conmigo. Debemos amarlos más que lo que nos amamos. Debemos amarlos más que lo que amamos ser su persona favorita. Debemos amarlos tanto como para corregirlos, para disciplinarlos, para redirigirlos, incluso si eso no es lo que más les agrada. Pero mejor que venga una Teresita, una Celia, un Ismael, un Joel, ¿no? Hace unas semanas hablé con alguien. Modificaré un poco la historia para protección de los involucrados, pero un papá escucha que su hijo quiere hacer algo que ofende a Dios y el papá quiere evitarlo, pero tampoco quiere confrontarlo.
No quiere que su hijo sepa que él no está de acuerdo, así que le pide ayuda a su primo para que sea el primo el que diga a aquel muchacho que eso está mal. Y cuando el primo lo hace, el papá se hace como que él no sabía y en términos prácticos hace sentir al hijo que él sí está de acuerdo con él. Porque a la hora de la hora le dio miedo y prefirió aliarse con su hijo para evitar el repudio de él. Hay miles de casos así donde padres quisieran que sus hijos no fueran por ese camino, pero no se atreven a llevarlos a la roca, no se atreven a sacarles filo en ella, no se atreven a tallarlos y quitarles esos bordes, esas imperfecciones, esas curvaturas, que alguien más lo haga sin que yo tenga que sacrificar nada. Y a veces eso significa ni mi tiempo, ni mi estatus frente a mi hijo. Y así es como la escuela dominical cobró la relevancia que tiene para muchos. Porque queremos a una Teresita, a una Celia, a un Ismael, a un Joel al frente de nuestros hijos. Una institución que comenzó queriendo ayudar a niños huérfanos y ahora produce niños huérfanos espiritualmente porque sus padres tienen miedo o están afanados en sus propias trivialidades y nuestros hijos crecen sin el conocimiento de Dios y tenemos que encontrar a alguien a quien culpar porque la culpa es muy dolorosa y entonces decimos, es que no hay una Teresita, no hay una Celia, no hay un Ismael, no hay un Joel. Ellos están fallando a mis hijos. No, Dios no los puso a ellos, Dios nos puso a nosotros. Y lo repito, Dios bendiga a todos esos hombres y mujeres que dan de su tiempo, de su pasión por ayudar a otros a conocer mejor la palabra, pero ellos no son excusa para que los padres dejen de hacer lo que Dios les pidió que hicieran en su palabra. El pleito eterno de Dios con Baal y con los ídolos en Palestina era por la adoración del pueblo, pero había otra cosa que quedaba en medio: los hijos. Puedes leer cómo en muchos de los pasajes a lo largo de todo el Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, muchos de esos pasajes que advierten al pueblo de Dios a no darle adoración a ídolos, incluyen también la advertencia contra entregarle los hijos a esos ídolos. Muchos en el pueblo de Israel sacrificaban sus hijos a las deidades. Hoy los sacrificamos ante ídolos con otros nombres: trabajo, dinero, descanso y hasta novelas. Y gente que abandona a sus hijos a la deriva y luego van y publican en Facebook lo mucho que los aman, porque esas publicaciones no son para sus hijos, es para que ellos reciban el aplauso de sus conocidos y a veces hasta desconocidos, porque recibir validación a través de likes es la onda. Mientras los hijos no son llevados a la roca, pero ¿qué importa si el mundo me aplaude? Proverbios 13 dice que el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. No estoy abogando por lastimarlos, es lo que muchos entienden de aquí, pero no es así. Tengo 3 hijos y nunca les he pegado, pero no lo hago porque a mí me pegaron de más, porque me dieron para corregirme, pero no solo para eso, también me dieron para castigarme. No solo me dieron para dirigirme, me dieron para desquitarse. Soy de esa época en que los padres sacaban su coraje con el cinto. Y es que así habían aprendido también. No es que me odiaran, pero es que no sabían otra forma. Pero mis hijos, incluso los que están en sus 20s, saben que si un día tuviera que darles una nalgada o ir por una vara, estoy dispuesto a hacerlo, aunque me duela, porque los amo. Y gracias a Dios que eso, al menos hasta ahorita, nunca ha sido necesario. Pero no me pondría del lado de la cultura cuando la palabra dice lo contrario. Pero también es Biblia lo que Pablo escribió a los de Éfeso, en un contexto donde el apóstol da indicaciones a los hijos a obedecer a sus padres. También le da indicación a los padres a no buscar provocar la ira de sus hijos, sino más bien a buscar criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en Colosenses 3, en un contexto muy parecido al de Efesios, Pablo dice: padres, no exasperen,
No provoquen a sus hijos para que no se desalienten. El libro de los Proverbios insistentemente nos recuerda lo importante de enseñar a nuestros hijos, y es que, mira, algo que me aterra como papá es saber que no tengo la capacidad de salvar a nadie. Aceptar el hecho de que por más que me esfuerce, por más que lo quiera, por más que lo busque, no puedo salvar a los que amo me angustia. Saber que eso no está en mí me duele. Pero la verdad es sencilla, solo Dios salva. Y algo en eso me aflige, no porque quisiera robarle a Dios su lugar, sino solo porque quisiera poder decidir yo y determinar que mis hijos fueran salvos, que mis amigos sean salvos, que mis seres queridos sean salvos. Pero no está en mí. No puedo. Pero puedo y debo hacer que conozcan el Evangelio. Pero lo que sigue de ahí ya no me toca a mí. Es decir, pudiera evangelizarlos, entre comillas, y después manipularlos y sugestionarlos y guiarlos a repetir una de esas oraciones que nunca aparecen en las Escrituras, pero al final eso no los haría nacer de nuevo, no genuinamente. Habrían participado en un momento emocional, en un acto, en una farsa, pero sin la convicción de pecado que trae el Espíritu y sin el anhelo de arrepentimiento y verdadera conversión. Pero si te interesa el futuro eterno de tus hijos tanto como a mí, hay algo que sí podemos hacer además de explicarles el Evangelio. Vamos a seguir sin poder decidir su salvación, pero sí podemos guiarlo a algo que les dé sabiduría que conduce a ella. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y mira esto, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El conocimiento que Timoteo tuvo de la Biblia desde su niñez le pudo dar sabiduría que lleva a la salvación. Ese conocimiento de la palabra pudo abrir un camino hacia el alma del niño, y años después, ese niño ahora es un compañero del apóstol y parte de la punta de la lanza de lo que Dios está haciendo. Pero hay algo que me emociona en este pasaje. Es decir, lo otro también es emocionante, pero mira esto: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Cuando Pablo le recuerda lo que había aprendido, incluye la mención de tú sabes de quién las aprendiste. Y quisiéramos alegar que las aprendió del apóstol cuando el apóstol plantó una iglesia en la ciudad de Timoteo, pero no fue así, porque es obvio que Timoteo las había aprendido en su niñez, así que no fue lo que aprendió del apóstol. Lo que Timoteo había aprendido, eso que le pudo dar sabiduría que lleva a la salvación, lo aprendió de personas especiales en la niñez de Timoteo. Por eso el apóstol le recuerda: tú sabes de quién lo aprendiste. Y unos capítulos antes, al principio de la carta, ya Pablo nos había dicho a quién se refiere: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Timoteo. La fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. No comenzó contigo, Timoteo. Antes de ti hubieron 2 mujeres que te encaminaron, que te inculcaron, que te enseñaron: Loida y Eunice. Y por ellas estoy seguro que en ti también. Timoteo aprendió en casa. Lo que Timoteo había aprendido, lo que lo había llevado a donde estaba, lo había aprendido en su hogar. Su abuela y su madre, Loida y Eunice, habían tomado como prioridad el inculcar la palabra en aquel niño, en llevarlo a la roca y darle filo en ella. Tal vez no podamos decidir por nuestros hijos, pero podemos hacer tanto como podamos, que significa llevarlos a la roca y sacarles filo en ella. Repito por tercera vez: Dios bendiga a los que sin ser padres enseñan a otros sobre la palabra, porque hay quienes no tienen quien les enseñe. Pero debemos incluir algo más.
No solo enseñarle a quienes no tienen quien les enseñe, sino también recordarles a los que sí tienen a quien enseñar que lleven a sus hijos a la roca y les enseñen las verdades eternas de la palabra de Dios.